Pues vamos a ir ya comenzando. Abrimos la sala a las 7 en punto. Ya sabéis que siempre somos estrictamente puntuales en el inicio. Al acabar la charla nunca somos puntuales porque nunca sabemos lo que va a durar, pero algo más de una hora, hora y pico, según vaya, ¿no?, la dinámica de todo este debate, esta mesa de debate, esta mesa redonda, bueno, esta mesa virtual con rectangulitos, que es una mesa redonda virtual también, es decir, vamos a abrir este debate. Y bueno, como siempre decimos, pues muy buenas tardes a todos los que estáis asistiendo aquí ahora mismo, que estáis dentro de esta sala. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que asistís, desde todos los lugares donde vayáis, si queréis identificaros. Yo estoy aquí en Vigo, voy a saludar aquí en el chat. Os pedimos que de momento y Vigo, o sea que estoy en Vigo, en Galicia, pero tenemos personas por ahí en Argentina, tenemos en Alicante, tenemos en Madrid, tenemos en varios sitios de España, en otros países también, que ahora os identificaréis si queréis, ¿vale? En Malta nos dicen por ahí también, con lo cual, bueno, estupendo, vamos creciendo, la familia va creciendo y vamos aquí también haciendo el check-in. Con lo cual, lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir y, por supuesto, a los ponentes por estar ahí, por siempre ponernos lo fácil y prestaros amablemente a estar aquí en estas reuniones. Entonces, bueno, ahora precisamente lo que vamos a hacer es hacer una brevísima presentación, como hacemos habitualmente, mientras siguen entrando los demás compañeros, asistentes, y vamos a hacer una brevísima introducción al por qué estamos aquí, a por qué esta charla. Vamos a ver si todo va como debe. Y voy a compartir primero inicialmente esta breve presentación en la que vamos a comentar, bueno, pues que en nuestras páginas web, yo soy Ramón Suárez de Vigo, Business Space, aquí en Vigo, Galicia, España, Europa, mundo, esta parte del universo y del metaverso, que como sabéis estamos haciendo varias actividades relacionadas con los metaversos, ya nos incluimos aquí en uno, con lo cual también desde la Asociación Galega de Blockchain y Internet de las Cosas, que llevamos este convenio de colaboración desde hace ya varios meses, años ya, que está aquí en esta página, también en la página de Agalbit. Aquí tenemos el convenio en el que vamos recogiendo todas las grabaciones de todas estas charlas, talleres, seminarios, cursos. Las charlas que son en abierto como esta están todas aquí publicadas, veis, desde pues hace ahora un año, algo más de un año, que ya las estamos emitiendo en directo con motivo de la pandemia. Estas charlas nacieron básicamente para reunirnos presencialmente. Dado el impacto del confinamiento, pues las empezamos a hacer online y han quedado así, pero siempre comentamos que ya recuperaremos, incluso estáis invitados a venir a la emisión presencial y a tomar un cafecito, una caña, una infusión o un brebaje, o simplemente estar ahí acompañándonos tanto antes de empezar como al acabar. Entonces, como veis, aquí están todas las charlas, muchas de ellas que han tenido muchísima repercusión. Hemos tenido algunas de qué es la blockchain, hasta temas ya de tributación en diferentes países, Ethereum, Ethereum 2, NFTs, metaversos. Bueno, vamos ampliando muchísimo pues este rango, ¿no?, relacionado con la blockchain, con el mundo cripto, ¿vale? Aquí veis algunas, muchas de ellas, estos que hemos hecho recientemente. También hacemos estos llamados Crypto Days, que ya no solo es una charla de una hora o 2 horas como ahora, sino que es un curso, un taller intenso. Suelen ser un sábado entero, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde o más, aquí en Vigo, aquí en Galicia. De momento, la idea es hacerlo también intensivo e incluso en tiempo real compartido entre varias sedes, y en la que asisten diferentes personas con los ponentes a interacción. En algunas hemos traído pues algunos invitados, artistas o creadores de metaversos o especialistas en la blockchain.
en criptomonedas, etcétera, etcétera, en inversiones en finanzas descentralizadas, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, todo esto nos permite tener ya ahora una amplia lista. Están todas conectadas aquí en el playlist en YouTube. Muchas de ellas tienen documentación, como por ejemplo esta que estamos hoy. Pues podemos ir directamente a la charla, ver toda la información. Luego, si hay alguna información más, pues como ser un PowerPoint de PDFs o lo que fuese, otros vídeos o información que los ponentes quieran compartir, la podemos subir aquí. Y en este caso, el día que nos ocupa hoy, pues tenemos a 3 ilustres ponentes: Santi Márquez, Valentín Santamaría y Santiago Miranda, que ahora os comentarán ellos, y vamos a pasar directamente el control, el moderador, nuestro ilustrísimo y excelentísimo presidente de la Asociación Galega de Blockchain e Internet de las Cosas, a Galbit, que es Antonino Comesaña, que os va a plantear incluso una serie de preguntas, ¿no?, sobre, en este caso, los temas de debate, criptomonedas, presente y futuro, y cómo todo esto pues es los retos que plantea este nuevo mundo cripto relacionado con lo digital y lo virtual. Adelante, Antonino, gracias y vamos allá. Buenas tardes, gracias Ramón. Bueno, gracias a todos por la asistencia y bueno, y sobre todo en especial a los ponentes, que sé que tenéis una agenda muy apretada. Algunos andáis, no estáis en España, bueno, gracias a todos, ¿vale?, por dedicar vuestro tiempo y ayudar a divulgar, ¿vale? Pues bueno, como sé que al final siempre nos tiramos de tiempo, vamos a ir al grano esta vez, ¿no? Bueno, para empezar os pido a los tres que, bueno, os presentéis un poquillo, que comentéis un poco sobre todo cómo entrasteis en este mundo, en esta madriguera, y así siempre, vuestras historias siempre son curiosas, ¿no? Y ilustran a los demás. ¿Quién quiere romper? Santiago, Valentín. Bueno, no tengo problema. Bueno, como decía Antonino, soy Santiago Miranda, soy el CEO de CryptoLab. Nos dedicamos a la minería y tenemos otro montón de proyectos también en la bolsa que vamos desarrollando poco a poco. Somos un grupo casi de 13 personas ya trabajando, vamos creciendo día a día. Y bueno, entré acá de la mano de una placa de video, como quien diría, ya hace muchos años. Y bueno, ahora estamos mirando Ethereum, Merge, Silica, ofrecemos un servicio. En un momento del año pasado dijimos, vimos que la minería la estaban haciendo grandes empresas que minaban Bitcoin o la gente que tenía conocimiento específico, y dijimos, podemos acercar esto al público en general. Y bueno, y en eso nos embarcamos y en eso estamos. Y también aportando mucho al conocimiento, digamos, sobre todo a nivel local, acá donde estamos, en Córdoba, Argentina, que la gente tenga más conocimiento de qué es la blockchain, y cosas muchísimo más básicas como qué es una wallet, qué es una exchange, cómo operar, cómo comprar algo, porque consideramos que a medida que la gente más conocimiento tenga, que más cultura podamos ir creando, más fácil va a ser ir implementando cambios más profundos, ¿no? Así bueno, por ahí soy yo. Bueno, pues si eso me presento yo. Soy Santiago Márquez, aunque casi todo el mundo me llama Santi. De formación ingeniero informático, máster en inteligencia artificial. Llevo en el mundo de blockchain / criptomonedas desde muy desde el comienzo, desde el año 2010. Actualmente soy el CTO de Club, una empresa que se dedica dentro de otra empresa, que es el Grupo Barrabés, a crear soluciones basadas en cadena de bloques para nuestros clientes. Y bueno, hemos hecho, yo creo que proyectos para prácticamente todos los sectores, de todos los colores y de todas las formas, porque por nuestra puerta han pasado desde entidades financieras, empresas de energía, seguros, sanidad. Bueno, hemos tocado yo creo que casi todos los palos que se pueden tocar. A nivel de desarrollo trabajamos fundamentalmente con Ethereum y con Hyperledger Fabric.
Y bueno, pues encantado de estar aquí. Saludos desde Madrid y creo que va a ser una jornada muy, muy interesante. Bueno, pues nada, me toca, mi turno. No, yo soy Valentín Santamaría. Yo llevo menos tiempo que ellos. Yo llevo desde 2016 en esta industria. Y bueno, siempre he sido una persona que ha viajado mucho a su aire, ¿no? Como se suele decir, de mochilero. Y a raíz de enriquecerte con muchas culturas, hablar con mucha gente, pues este tema era un tema de conversación en muchos hostels, en muchos sitios, en diferentes partes del mundo, por gente bastante joven, ¿no? Y claro, pues no sé, me atrajo mucho la atención la forma con lo que explicaban, la forma con lo que estaban contando todo esto, eh, cómo lo vivían, cómo se expresaban, es un brillo en los ojos un poco especial y captó mi interés, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento empecé a meterme muy a fondo en este tema. Yo soy más de números, vengo más de la parte financiera y me enganchó, me gustó muchísimo y vi que aquí se estaba construyendo algo muy importante. Y nada, cofundé con mi amigo Fernando Peña Cripto Cantabria, aquí en Cantabria, una entidad sin ánimo de lucro, donde damos conferencias, charlas, cursos y bueno, nos gustaría montar eventos si la situación nos lo va permitiendo y se va normalizando todo un poco. Y actualmente trabajo como consultor estratégico de inversiones y responsable del área DeFi de un fondo de inversión, Velobaba, que tiene un token regulado que cotiza en un mercado regulado, un security token. Bueno, es un poco mi bagaje, ¿no? Digo, desde 2016 y la verdad que me ha tocado mucho entender lo que se está haciendo aquí dentro, hablar con muchos proyectos, hablar con mucha gente, hablar con muchos desarrolladores, creadores, pues para realmente captar la esencia y captar el valor de todo lo que se construye para poder entender hacia dónde vamos, que eso es bastante importante. Hasta aquí, Tonino. Impresionante. Gracias por compartirlo, ¿eh? Porque esto sobre todo ayuda, bueno, lo de Santiago 2010, ahí ya, madre mía, ¿no? Porque siempre cuando escuchas estas charlas todo el mundo dice, bueno, ¿cuándo entraste? En un año, pero me hubiese gustado haber entrado un poco antes, ¿no? Con lo de Santiago está complicado. Un año más, poco más, o sea, casi entra al principio de todo. Imposible, es el tope gama. Es el tope de todo. Lo más. Nada, Sí, gracias. la verdad que fue cuando, de hecho, el paper cayó en mis manos incluso antes, lo que ocurre de Satoshi Nakamoto. Sin embargo, al principio pensé que era pues algo bueno, que sí, que tenía conceptualmente muy interesante, pero de difícil implementación práctica o con demasiados actores que iban a intentar frenarlo. Luego te das cuenta de que el poder de la cadena de bloques es tremendamente disruptivo, porque estamos ante un nuevo protocolo. De la misma manera que hoy todo el mundo quiere entender cómo funciona blockchain, porque blockchain es la base de la nueva confianza y todas las relaciones humanas se basan en confianza, y todo el mundo quiere entender cómo funciona esa nueva confianza que vas a implementar mediante tecnología, ¿no? En Crypto We Trust que tengo aquí a mi espalda, ¿no? Te das cuenta que hay todo un camino de posibilidades enfrente de nosotros. Hoy en día nadie se pone a bajar a bajo nivel y tratar de entender cómo funciona el SMTP, el FTP o el SSH. Todo el mundo da por hecho que son aplicaciones que por debajo funcionan utilizando un protocolo que es el TCP/IP y punto. Hoy estamos todavía analizando cómo funcionan los protocolos, cómo funciona la cadena de bloques para construir aplicaciones en vez de centrarnos en las posibilidades que la cadena de bloques nos permite para crear aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, tengo la suerte de haber estado desde el principio. Eso también me ha permitido escribir varios libros acerca de ello. Y bueno, pues sí, soy afortunado, porque Internet me pilló en la universidad y blockchain me ha pillado pues directamente trabajando y formando parte del cambio que dentro de unos años será algo tan común como puede ser el propio Internet.
bonito. Ya lo creo. No, creo que así va a ser. José Querón también en el 2010 tuve la suerte de leer el white paper y en ese momento tenía una empresa que hacíamos desarrollos gráficos y teníamos 15 computadoras con placa de video y yo dije, nos pongamos a minar, pero en ese momento tenía 0 cotización. Siempre cuento la anécdota porque mis socios dijeron como, che, pero esto no va a hacer nada. Y al final no lo hicimos y eso fue lo que fue como mi anzuelo a estar siempre inquieto investigando con el tema hasta que, bueno, después en un momento dije, sí, ahora sí, y empecé a minar. Pero también un poco de estar, ¿no?, en el mundo de Internet y en foros constantemente, que es donde más se construye este tipo también de conocimiento de primera mano. Es increíble lo que contáis, porque al final, cuando entres, no sé, te sientes como que entras en una comunidad, entonces es una cosa muy, como que te arropa, al final no dejas de tecnología, ¿no? Pero todo lo que lo envuelve, la comunidad que lo envuelve, no sé, es alucinante. Sobre todo la capacidad de compartir conocimiento, de ayudar, no sé. Es que realmente cuando tú miras blockchain, digamos que estamos, yo os he comentado, yo trabajo con blockchains privadas, blockchain públicas, pero si miras lo que es la comunidad en donde a mí personalmente me parece que lo que tiene sentido son las públicas, no las privadas, pero bueno, eso es otro debate con el que nos podríamos enzarzar, pero te das cuenta que de la misma manera que Internet supuso un paso en la democratización de las libertades de los individuos, porque pongamos el ejemplo, ¿no?, el tema de los libros, ¿no? Antes solamente podías publicar si eras un autor reconocido, pero para antes ser un autor reconocido tenías que ir llamando puerta por puerta hasta que una editorial te abriese las puertas, ¿no?, valga la redundancia, y en ese momento pues igual ya podías entrar dentro de lo que es la carrera literaria. Llega Internet, llega pues todo lo que es el movimiento de las .com, las redes sociales, más Amazon y todas estas grandes empresas, y lo que se produce es una democratización hacia el usuario para poder crear contenido, de tal forma que hoy tú puedes crear contenido sin necesidad de ser un autor reconocido o un escritor reconocido, incluso grandes novelas que se convierten en bestseller en Amazon son de gente completamente desconocida, ¿no? Y aquí nos encontramos con una nueva vuelta de tuerca en el proceso de democratización. Entonces, estamos democratizando el acceso a los servicios financieros que hasta ahora han estado en manos siempre de los mismos. Entonces, estamos en un momento en donde, de la misma manera que Internet creó esa democratización para la creación de contenidos y poco a poco fue llegando, o sea, el ejemplo del banco, ¿no? Si hace 25 años nos hubieran dicho que íbamos a hacer las operaciones bancarias desde casa, pues no lo habríamos creído, ¿no? Y estamos en ese momento. Fijémonos que blockchain, hablando ya a nivel de protocolo, nos está permitiendo la creación de nuevos productos financieros, como es DeFi. Está dando la posibilidad a los artistas de poder dar salida a sus obras a través de los NFTs. Estamos creando un ecosistema que por naturaleza es una línea de flotación a cómo funcionan los sistemas financieros tradicionales. Porque en el momento que tú añades, claro, estamos todavía jugando al juego del estar regulado, ¿no? Pero en el momento que ganemos efecto de red, en el momento que sumemos más brazos a estos proyectos, realmente se va a producir una revolución que no va a ser económica, va a ser social. Todo lo que viene de la mano del manifiesto criptoanarquista de Timothy C. May, que seguramente habréis leído muchísimas veces, es algo que hoy por hoy estamos viviendo. Pensemos, cuando no sean los estados capaces de gravar con impuestos las transacciones económicas, porque no van a saber quiénes están por detrás de ellas, cómo calculan política económica, cómo hacen política fiscal. Es que realmente estamos en un campo que va a transformar completamente la sociedad. Es verdad que ahora mismo tenemos un montón de palos en las ruedas, porque como en cualquier revolución,
el que tiene el poder no se va a dejar. Y de la misma manera que cuando se produjo en España la desamortización de los bienes de la Iglesia, pues hubo mucha gente que se enfadó, pues ocurrirá lo mismo. Hay mucha gente que no le gusta este movimiento y no es muy pro el movimiento. ¿Por qué? Porque obviamente va a cambiar la balanza de poder. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista creo que esto trae de la mano otra cosa, que es la responsabilidad del usuario, ¿no? El usuario es el que estamos acostumbrados, sobre todo en modelos más socialistas. Yo soy un liberal convencido, entonces todo lo que suene a socialismo no me gusta. Me da igual me da igual quién represente esas políticas, si la izquierda o la derecha. Yo me considero liberal y si hubiera un partido de izquierdas liberal, sería del partido de izquierda liberal, ¿no? Pero eso es algo que desafortunadamente no suele ocurrir, ¿no? Entonces, lo que vemos es que vamos a dar un enorme poder al ciudadano. El ciudadano va a ser el que va a controlar sus activos, independientemente de que sean financieros, de que sean NFTs o que sean lo que sea. Y como decía Ben Parker, el tío de Spiderman, un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como pioneros en este campo enseñar a los que vienen detrás y darles las armas para que se puedan manejar y para que puedan realmente disfrutar de lo que tenemos encima. Y ya me callo, que yo me enrollo como las personas. No, total. Todos en este sector tenemos esa virtud. Mirad, esta es la cuarta charla que ya tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? La idea es tenemos como unas preguntas que la comunidad nos mandó para transmitiroslas, ¿vale? Y entonces un poquito el esquema es seguir ese tipo de preguntas para que distintos expertos como vosotros al final nos deis ese punto de visión, esa amplia visión del sector, ¿no? Y la primera pregunta que solemos hacer siempre, que nada, que es facililla y fácil de responder, es ¿este sector qué es? ¿Cómo lo veis? ¿Un mundo de riesgos o de oportunidades? ¿O un balanceo? ¿O riesgos para, depende, yo comentaba antes Santiago, riesgos para depende de qué actor, oportunidades depende para qué actor? Yo considero que es, el balance es al 50% totalmente. O sea, es un sector de tremendas oportunidades y también de tremendos riesgos, porque al final creo que un porcentaje muy alto de la población todavía no tiene las habilidades necesarias para ser realmente gestores y custodios de su propio dinero o de sus propios activos y también en un futuro de su propia identidad. Son temas muy delicados, son temas que nos van a hacer avanzar muchísimo como sociedad, como personas, como individuos, porque al final creo que se va a dar, sí o sí. Cada vez estamos más dentro de Internet que fuera, eso es evidente. Y ese plano digital de nuestra vida está ganando cada vez más peso. Pero creo que todavía nos toca o falta mucha parte de buena comunicación, buena formación, buena lectura en cuanto a, ya no solo a la regulación, en cuanto a que los países realmente se quieran sentar con las empresas que están trabajando desde dentro y empezar a hablar y empezar a dibujar un marco que pudiera ser interesante, sino que realmente que las personas tengan esas mínimas habilidades que no les pongan en peligro, que no les expongan a ataques. Aquí ya no estamos en un plano físico donde si te van a robar casi que lo ves venir o te dan un empujón o un tirón. Aquí detrás de la pantalla del ordenador no sabes el talento que te está mirando, no sabes la virtud o el tremendo ingenio que tiene esa persona. Entonces, estamos demasiado expuestos. Creo que no se estaba enfocando bien por la parte de la educación también, desde chavales, en el tema de Internet. Simplemente hablarles de Internet, hablarles de lo que es la red, de verdad. Hablarles de los riesgos y de las virtudes que le puede traer una persona a la red, ¿no? Para su desarrollo profesional y personal, pero también la exposición que va a tener, la exposición pública, la exposición que va a tener en cuanto a ataques o en cuanto a ser víctima o una diana o un blanco de algo, ¿no? Yo cuando hablo de esto, cuando considero que es un mundo de oportunidades, es porque yo cuando empecé a estudiar y a analizar y a investigar y a hablar con muchos proyectos, a reunirme con muchos proyectos que están desarrollando tecnología, me di cuenta que blockchain realmente va a ser algo
tremendo para nosotros, para la sociedad, para las personas, porque nos va a dar algo, creo o entiendo que nos va a dotar de algo que es mucho más valioso que el dinero, y es tiempo. Creo que blockchain va a ofrecer tiempo a las personas, les va a dar tiempo, les va a dar libertad, les va a dar ese espacio que no tenemos ahora, ese espacio que ahora mismo nos incurre en rellenar documentos, en hacer transacciones, en imprimir papel, en hacer colas, en esperar horas, en cambiar divisas, para viajar, cosas que no son lógicas hacia el avance de la sociedad que vamos. Y estas startups, estos proyectos que luego se basan en criptografía, se basan en tokens o en criptomonedas para representar de alguna manera o tener una exposición, una representación de lo que están haciendo, están trabajando en eso, se están enfocando no en hacer algo interesante y con valor hoy, sino que ellos piensan a 8, 10, 12 años vista. Aunque en este mundillo 8 años es como hablar de ir en avión, vamos, 8 años es muchísimo tiempo, pero hay que entenderles y hay que saber un poco en qué línea trabajan, ¿no? Y por eso creo que es un mundo de oportunidades enorme, porque si realmente haces herramientas o tecnologías que dé un servicio de gran valor, que cure un dolor, que alguien esté dispuesto a pagar por ello y que te dé tiempo, que te permita hacer gestiones mientras que haces otras actividades productivas de tu vida, creo que va a ser muy, muy potente, muy interesante. Santiago, ¿quién se moja? Sí, tal cual. No, bueno, también, como decía recién el compañero, no me acuerdo el nombre ahora, perdón, creo que también significa un riesgo que la población debería empezar a tratar digamos, de suplir ese riesgo, digamos, de minimizarlo educándose, ¿no? Entonces es la base de lo que hay que formar. Oportunidades, recién escuchaba cuando decía Antonino, ¿no? Todos hubiésemos querido estar antes, y por ahí hay que ver de que hoy todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo siempre trato de decir, no hay que mirar tanto para atrás, hay muchísimas cosas para hacer para adelante, porque está plagado de oportunidades. Sí creo un poco que las regulaciones habrá que ver bien cómo se pueden implementar. Aquí está claro que la blockchain las podría pasar por arriba, como no, entonces las regulaciones tendrán que no ser muy agresivas, pero sí pueden brindar un marco de seguridad justamente para la población en general, que como recién bien decía, mucha no está todavía en la capacidad de hacer frente a todo esto, ¿no? Yo creo fundamentalmente que todavía estamos, si tuviera que poner un porcentaje, yo pondría un 70% de riesgo, 30% de riesgo, de beneficio, de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo hablo desde la óptica de lo que yo veo a mi alrededor, ¿no? Lo que yo veo a mi alrededor es que la gente no tiene cultura financiera de ninguna clase. O sea, en lo que es el sistema educativo en el español, por lo menos, es importante aprender historia, es importante aprender filosofía, porque creo que te ayuda a entender el mundo, pero de la misma manera debería haber una asignatura que tuviera tanto peso como estas, ¿no? Que es educación financiera, ¿no? ¿Qué ocurre? Hoy en día lo que vemos es que el usuario medio no es todavía consciente de dónde se está metiendo y se mete por impulsos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ha perdido el tren de Bitcoin, entre comillas lo de ha perdido el tren de Bitcoin. No olvidemos que Bitcoin es una moneda deflacionaria. Entonces, cualquier moneda deflacionaria, que fijémonos, es contrario al sistema monetario actual, que es un sistema inflacionario y basado en deuda, lo cual significa que para poder poner en marcha la deuda necesitas deudores y por tanto estás empobreciendo el ahorro y estás empobreciendo la inversión, ¿vale? Pero pensando en cuándo se mete esta gente, la gente lo hace por impulsos y dice, uy, ahora ha subido Bitcoin, me meto. ¿Qué pasa? Estamos en un mercado que se encuentra en un proceso de capitalización y muchos de estos nuevos recién llegados, estos early adopters, lo que les ocurre es que se meten en shitcoins, en monedas caca, ¿vale? Esperando a que
el empuje de una cripto empuje estas monedas que por detrás no tienen nada más que humo o un blur o un meme de alguien famoso y que realmente no aportan absolutamente nada, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? En el momento que estos mercados, en donde indudablemente hay ya grandes ballenas que están jugando al juego de llevar para arriba o llevar para abajo las criptos, y esto es innegable, ven la oportunidad de hacer dinero, pues enseguida retira, se cae la cripto, y el inversor, que realmente no es un problema de que no entienda la cripto, es un problema de que no entiende el sistema financiero, ¿vale? Pues se encuentra con un problema. Aquí en España lo hemos vivido con otros productos, o sea, el Fórum Filatélico, cuando la gente compraba sellos y se volvía loco con los sellos, ¿no? O cualquier otro tipo de producto como los preferentistas con las hipotecas o las hipotecas subprime, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe cultura financiera. Al no existir esa cultura financiera, me da igual que estemos hablando de cripto o que estemos hablando de sellos. Si no tienes cultura financiera, el problema siempre va a estar en contra tuyo y siempre vas a tener un mayor riesgo que una mayor oportunidad porque no entiendes el juego al que estás jugando. Y estamos en un momento en donde las criptos se están capitalizando. Y esto hay que entenderlo dentro del ámbito de lo que son la evolución de la tecnología. Pongamos el ejemplo de lo que sucedió en la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial lo que se hizo fue cambiar un capital por otro capital. Cambiamos el capital humano por el capital, en este caso máquina. Cuando tú cambias el capital humano por el capital máquina, tienes que invertir un dinero y por tanto tienes que comprar estas máquinas que sustituyen un trabajo ineficiente por un trabajo más eficiente. En el mundo de las criptos está ocurriendo esto, o al menos es lo que parece que está sucediendo. Esto se podría discutir seguramente con la escuela austríaca, igual me daría la razón, probablemente los que son más de Keynes me dirían que no, pero bueno, esto no lo vamos a discutir. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que es algo parecido. Estamos cambiando un activo por otro activo. La diferencia es que el capital que estamos cambiando no es capital humano por capital máquina, estamos cambiando capital monetario por otro capital monetario. La pregunta que nos tenemos que hacer, y es una pregunta que si tuviéramos yo personalmente la respuesta, pues creo que sería el hombre más inteligente del mundo, es si realmente este nuevo capital por el que estamos sustituyendo el antiguo es el más eficiente, porque estamos quitando un capital monetario por otro capital monetario, ¿vale? Y en este cambio estamos comprando, estamos haciéndonos con estas criptos. Por tanto, estamos en un proceso de capitalización. Es cierto que en los procesos de capitalización ocurre una cosa también curiosa, que depende del activo que capitalizas. Y en este caso lo que estamos haciendo es capitalizar un activo financiero, que es la propia moneda. Entonces, si una cripto, me da igual la que sea, pero pensando en Bitcoin o en similares, realmente atrae la máxima atracción, lo que va a ocurrir es que el resto del mundo se va a querer sumar y por tanto la bola de nieve seguirá creciendo. Otra cuestión es, ¿están las redes preparadas? ¿Somos capaces de procesar con las redes actuales 150 millones de transacciones al día como hace Visa? Pues la respuesta es no. Entonces, aunque mañana todo el mundo dijese vamos a utilizar criptos o vamos a utilizar cadenas de bloques, tenemos que ser muy conscientes de que existen problemas de escalabilidad, que existen problemas de regulación, que existen problemas de actores que por un lado están diciendo que muy mal las criptos, pero por otro lado las tienen dentro de sus fondos de inversión como para diversificar el riesgo y por tanto para mí ahora mismo implican un riesgo mayor que una oportunidad. Una oportunidad, sin duda, sin duda. ¿Va a estar aquí?
no me cabe la menor duda. Pero tenemos que tener en cuenta con quién estamos hablando. Si estás hablando con un Santiago Márquez que lleva en esto desde hace un montón de años y sabe lo que está haciendo, pues probablemente sea más una oportunidad que un riesgo. Pero si en vez de Santiago Márquez hablas con la madre de Santiago Márquez, indudablemente es un riesgo. Y para un banco, pues están ahí. No saben todavía si ellos van a ser los actores que van a poder proporcionar las plataformas en donde se va a poder hacer todos estos intercambios y van a tener partes de sus balances en criptos o no, porque ellos también llevan una regulación muy estricta y lógicamente a Satoshi Nakamoto no se le puede pedir responsabilidades si Bitcoin se cae, ni siquiera Vitalik Buterin, ¿vale? Pero al Banco Santander o al BBVA, si hacen algo más, sí le podemos pedir responsabilidades. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que poner encima de la mesa para que la gente lo entienda. Entonces, mientras no cambiemos la parte de educación financiera desde los basics, desde lo más básico, ¿vale? Que es cómo metes el dinero en tu hucha y lo guardas, creo que vamos a todavía tener mucho camino por delante. Y ojo, con esto insisto en lo que decía anteriormente. Blockchain ha venido para quedarse, pero tenemos que ser muy, muy prudentes y tenemos que poner todas las cartas encima de la mesa para que todos podamos jugar por igual. Me ha encantado. Aparte, sobre todo porque los tres os habéis puesto de acuerdo que al final lo que descompensa la balanza de riesgo-oportunidad es la formación. Y eso yo creo que es una cosa que desde... Sí, ahora, perdón. Desde Galvit o cualquier tipo de asociaciones, el trabajo que hace Valentín en Crypto Cantabria o Crypto Lab con la formación es vital, es vital. Y una cosa que también ha comentado Santi, que fue de las cosas que más me ha dolido en los cambios que han hecho en el sistema educativo español, es cuando dijeron que quitaban filosofía. Porque ya directamente te está diciendo qué sociedad quieren en el futuro. Nada más. Eso ya te está diciendo, te están respondiendo, con serlo sacando filosofía ya te dicen qué sociedad quieren. Claro, tú piensas que estamos en un mundo, o sea, la historia siempre se está reescribiendo y eso es así, o sea, un historiador que descubre un nuevo hecho, por ejemplo, en Pompeya, que hace poco sacaron el mosaico este del gallo y demás, ¿no? Que fue tan famoso, obviamente a un historiador que está estudiando la Roma clásica, o a los clásicos, ¿no? Este nuevo descubrimiento le pueda ayudar a reformularse la historia, ¿no? Entonces la historia siempre se está reescribiendo. Claro, igual no nos importa tanto el reescribir la historia de los romanos, ¿no? Porque como que nos afecta un poco menos, pero el reescribir la historia última, y si nos fijamos es lo que intentan, y yo aquí me pongo completamente apolítico, me da exactamente igual izquierdas o derechas, es ganar la batalla del relato, porque si ganas la batalla del relato, puedes cambiar hacia qué el ser humano se siente identificado con, ¿vale? Por ejemplo, si tú eres católico y tu relato es ese, te vas a mover en base a eso. Si eres musulmán, te vas a mover en base a eso. Pero, sin embargo, si eres comunista, pues te vas a mover en torno a una sociedad, a querer crear una sociedad en donde todos seamos iguales. Entonces, poder manejar esa historia del relato y, por tanto, ser el relator de la historia, por eso siempre dicen, ¿no?, que la historia la escriben los que ganan, es muy importante. Y aquí estamos ante también estas circunstancias, ¿no? El tratar de escribir la historia del dinero, ¿no? ¿Cómo hemos llegado al dinero que tenemos? Y aquí os hago una reflexión, por lo menos es una reflexión personal que yo me hago, ¿no? Y es, si estamos utilizando el mejor dinero posible, ¿qué necesidad hay de leyes de curso forzoso? Y si no estamos utilizando el mejor dinero posible, ¿cómo en democracia te pueden obligar a utilizar un dinero que no es el mejor dinero posible
usando leyes de uso por forzoso. Por tanto, estamos en un sinsentido y estamos en un contar el relato, ¿no? En tratar de buscar el argumento para llevar pues, cada uno pues, el pescado a su sartén o el asco a su sardina o como cada uno lo digáis en donde estéis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Y ahí en la educación tenemos un pequeño problema. Yo tampoco estoy a favor de que quieran quitar la filosofía. Mirad, lo estáis tocando ahora un poco, ¿no? Os lanzo la siguiente pregunta a los tres. Las regulaciones, ¿cómo creéis que puede afectar el sector? Y una pregunta que muchas veces se lanza, ¿la tecnología se debe de regular? Eso es como preguntar si la innovación se debe de regular, porque estamos hablando de blockchain, pero pongámonos en el caso de la biotecnología, ¿vale? Que es uno de los melones que tenemos a la vuelta de la esquina. Desde que se desarrollaron las técnicas de CRISPR, se puede cortar, editar y modificar el genoma de cualquier ser humano. La cuestión es, ¿para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Digamos que luego la cuestión es el para qué o cómo va a entrar la regulación en todo eso, ¿no? Porque ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Cómo regulamos la inteligencia artificial? Cuando me despida un algoritmo, cuando me contrate un algoritmo, cuando un dron que entra en mi casa rompe el jarrón de mi abuela, ¿de quién es la responsabilidad? Civil. Digamos que no es solamente la regulación de una parte concreta de la tecnología, estamos hablando de regular la innovación. El ser humano siempre va a más, es que van dentro de nuestra naturaleza. O sea, que siempre queremos abrir nuevas barreras, llegar más lejos, va en nuestro ADN. Yo creo que es complicado el poder regular la tecnología, porque la tecnología y más en el mundo en el que nos movemos, que las tecnologías se empoderan unas a otras y crecen de manera exponencial el impacto. Y no es como antes, que tú tenías el desarrollo de la televisión y la televisión igual hasta que llegase a las casas podían tardar 50 años. Pero pensemos, por ejemplo, en el Angry Birds, en el Pokémon Go. Se popularizó en 13 días. Entonces, en el momento que tú estás hablando de tecnologías, que unas se están potenciando a otras y el cambio es exponencial, es imposible que la legislación pueda regularlo. O sea, siempre va a llegar tarde. Sí, totalmente. Aparte que es que tiene que tener una virtud y es un equilibrio que yo creo que no va a poder darse, que es no estrangular para permitir el desarrollo, la innovación y tampoco campo libre, manga ancha y crear un monstruo, porque tampoco nos interesa ninguna de las dos vertientes, ¿no? Y claro, quedarse en medio es muy complicado, porque al final sabes que por algún lado y por otro lado se te está escapando la magia o el efecto de la regulación. Lo increíble es cómo se sigue trabajando, cómo se siguen creando proyectos, cómo se sigue cerrando rondas de financiación de millones de dólares en estas startups, porque al final son startups que tienen que ir a éxito con el proyecto que sea y basándose en un token, en una criptomoneda, me da igual, pero al final son startups que siguen creándose, desarrollándose, captando mucho dinero y trabajando a una velocidad endemoniada. Es decir, aun con toda esta incertidumbre, es increíble y me apasiona ver cómo se sigue adelante, cómo se trabaja, cómo no se hinca la rodilla o se dobla o se para en algún momento por esta incertidumbre que incluso puede planear sobre la cabeza de alguno penas o la cárcel, como he oído en algunos foros, ¿no? Pero se sigue trabajando. ¿Quién regula? ¿Cómo se regula? ¿En qué se va a regular? ¿Países, estados, naciones, ayuntamientos? Pero, Es que es muy complicado. de hecho, fíjate, yo diría incluso más. Fijémonos en una cosa que está ocurriendo actualmente y que a veces probablemente no nos paramos a pensar. Muchas veces nos ponemos a pensar no, tenemos que reformar la Constitución, ¿vale? Vale, ok, de acuerdo, podemos hacerlo.
pero es que no nos damos cuenta de que tenemos un gemelo digital cuya constitución son los términos y condiciones de la plataforma en la que te estás conectando. Y por tanto, la constitución que tú tienes en tu país, en el momento que tu gemelo digital entra en ese metaverso que ahora se nos está vendiendo, y veremos a ver si no acaba convirtiéndose en un Second Life 2 y acabóse, ¿no? Pero bueno, los que ya pintamos canas y estamos tan cerca de los 50, pues nos acordamos de las promesas del Second Life, ¿no? Bueno, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Que realmente los términos y condiciones de las plataformas en las que nos conectamos ya nos están imponiendo otras regulaciones, otras, entre comillas, constituciones, ¿no? Otras normas de convivencia, otras regulaciones. Y claro, vuelvo a lo de antes. Cuando alguien quiere regular la tecnología, que es algo que se encuentra exponencialmente impactada por otras tecnologías, que a su vez están impactadas exponencialmente por otras tecnologías, siempre van a llegar tarde. Siempre, siempre se va a llegar tarde. Me gustaría, ¿no?, acotar que coincido mucho con lo que dice, pero también por ahí nosotros tenemos una visión de la regulación. Para empezar, que creo que tanto acá como allá, muchas veces los marcos regulatorios llegan de parte de los gobiernos para tener fines recaudatorios más que lo que deberían ser, que es una protección, digamos, a la ciudadanía en general, digamos, ¿no? Nosotros estamos en una posición, se podría decir, de privilegio porque manejamos información, porque tenemos educación, pero hay una gran porción de las sociedades, tanto acá como allá, que no tienen ese privilegio de tener ese acceso, y el marco regulatorio es lo que vendría a intentar proteger un poco a la ciudadanía en general. Por ejemplo, de una persona como Musk que te hace un comentario y te dispara el mercado cuando tiene ganas, y hay un montón de pequeños ahorristas que, como decía Santi hace un rato, sin tener el conocimiento o el manejo financiero, invirtieron en algún proyecto que quizás ni se enteraron que no tenía nada por detrás, y quedan, digamos, a la buena de Dios, ¿no? La moneda se les desaparece o no, y en definitiva están perdiendo dinero que le ha costado muchísimo conseguir. Entonces yo creo que van a llegar siempre tarde las regulaciones, es necesario que lleguen y que los actores entiendan que va a haber que buscar un punto de equilibrio en donde puedan, por un lado, no asfixiar a la actividad, y que uno diga, bueno, me conviene estar bajo este marco regulatorio, porque si no me conviene directamente no voy a estar, porque no lo necesito, digamos, ¿no? Lo puedo pasar por la banquina sin problema. Y que un Estado, en este caso también está la problemática de quién va a ser, ¿no? Un Estado municipal, provincial, nacional, si las blockchain abarcan a todo el mundo. Entonces hay que cambiar también un poco esa visión de decir, bueno, si no vamos a ir, vamos a poner una empresa en Antigua y Barbuda y nos vamos a apañar con sus leyes que nos permitan hacer cualquier cosa, y nosotros estamos actuando a nivel global. Entonces, bueno, hay un montón de realmente situaciones muy conflictivas a resolver, pero creo que también es parte de las personas que formamos parte de este ecosistema de ir contribuyendo a ver qué marco se le puede dar, digamos, más que nada para proteger a la gente que tiene que ir formándose para poder enriquecer el ecosistema, ¿no? Realmente, si en 12 años se ha dado este ecosistema tan grande, creo que en parte es porque no ha tenido que pedir permiso ni dar explicaciones. Por eso estamos aquí hoy sentados y por eso tenemos algo que es tan radical y tan disruptivo. Si eso se empieza a tener que producir, dar explicaciones y tener que pedir permisos, creo que el frenazo o el parón en este camino que vamos a sufrir va a ser muy importante. ¿Por qué regular? Solamente o un primer folleto en el tema de impuestos, ánimo recaudatorio, ánimo inquisitivo, o estamos regulando para ayudar, para apoyar, para fomentar, para llevarlo, ¿no?, a otro estado, para llevarlo a otro nivel, para realmente darle la proyección o la importancia que tiene, y sobre todo construir programas o noticias o prensa adaptada y especializada en este sector, porque al final es un poco también lo que se echa mucho en falta, ¿no? Que haya una prensa, que haya un
una vertiente de información para la ciudadanía que sea más profesional o que esté más vinculada a este sector y no sea tan sensacionalista o generalista en el mercado, ¿no? Y lo que ha dicho Santi también, muy importante, al final es smart contracts, hablamos de un mundo que los términos y las condiciones son cada firma que haces es diferente, con lo cual es muy complicado. Ahora, para ir avanzando, os lanzo bueno, os pido que por favor saquéis vuestra bola de cristal, ¿no? Y aparte, en un mundo como comentabais antes, que crece en complejidad, que lo comentaba antes Santi, ¿no? Que también se unen otras tecnologías que crecen exponencialmente y al final la capacidad de ver a dónde esto nos puede llevar cada vez se vuelve mucho, mucho, mucho más difícil, más complejo. Os pido que saquéis esta bolita, ¿no? Y que digáis en vuestro punto de vista dónde creéis que hay más potencial de crecimiento. En tokenización, plataformas, NFTs, la parte de DeFi, lo comentaba antes Santi, la parte de blockchain empresarial, Hyperledger. ¿Dónde creéis que en los próximos 5 años puede haber más potencial de desarrollo? Yo creo que en el mundo privado, dentro de 5 años, se darán cuenta de que los consorcios privados de blockchain no aportan nada y que existe tecnología como pueden ser bases de datos federadas que probablemente sean más baratas, más sencillas de administrar y den un rendimiento mejor. Entonces yo creo que en el mundo privado poco a poco se irán desencantando ciertos proyectos. En el mundo público tenemos que tener en cuenta que donde la cadena de bloques ha demostrado ser verdaderamente eficiente es en la creación de una contabilidad distribuida, en el movimiento del valor, ¿no? Entonces hay temas como los proyectos DeFi, creo que tienen un largo recorrido. Creo que los NFTs nos van a brindar posibilidades infinitas en cuanto a nuevos modelos de negocio, nuevas formas incluso de crear nuevos productos financieros. Es decir, si yo pongo un ejemplo, ¿no? Tal vez un poco tonto, ¿no? Oye, si yo tengo un criptogato que en el mercado está cotizado a X Ethers, que en su conversión a euros son tantos euros, ¿podría servirme ese criptogato como un aval para una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Porque es un activo, ¿no? O hay muchos autores que están dando salida, como os decía, a sus obras. Bueno, pues tal vez podamos crear nuevos modelos también pensando en ayudar al talento, es decir, tokenizar, entre comillas, igual queda un poco raro, ¿no? Tokenizar el futurible valor de una persona. Es decir, si yo tengo un chaval que es estupendo jugando al fútbol, pues hombre, probablemente no sea complicado pues hacerme con el material que necesita. Comprar unas camisetas, unos balones y demás, pues no implica una inversión muy elevada. Pero yo me pongo en el caso del padre de Fernando Alonso, ¿no? En la pasta que se ha tenido que dejar para que Fernando Alonso llegue a ser Fernando Alonso. Y oye, ¿por qué no? Igual un modelo de negocio, seguramente se nos tirarían, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿no? En donde tokenicemos el futuro, ¿no? En decir, oye, mira, yo creo que esta persona, este chaval, tiene oportunidades de conseguir ser bueno en un deporte o necesita estudiar y te saca buenas notas. Podemos acreditar esas buenas notas y ir pagando los estudios a esa persona que en última instancia acabará revirtiendo su conocimiento en la sociedad. O sea, yo creo que ahí nos vamos a encontrar con dos buenas alternativas, ¿no? Luego, más futurible, creo que las pruebas de conocimiento cero, creo que es algo que se tiene que desarrollar muchísimo más. En España tenemos un ejemplo de injerencia en nuestra información privada, que es el DNI. O sea, yo cuando voy a un hotel tengo que decir que soy Santiago Márquez Solís y tengo que darte
mi número de DNI, porque tú cuando me registras haces también una comprobación con la Policía Nacional para asegurarte de que no soy un terrorista, no sé qué, no sé cuánto. Estupendo. Pero ¿por qué como recepcionista del hotel tienes que saber que mi padre se llama Juan y mi madre Ana? Son dos datos que no te importan para garantizar el que yo me pueda alojar en ese hotel. Entonces creo que las pruebas de conocimiento cero se tienen que desarrollar muchísimo más y es algo que vamos a ver. También como otro futurible, las blockchain de nivel 2. Estamos acostumbrados a EOS, construidos sobre Ethereum. Yo creo que vamos a ver más blockchains construidas sobre blockchain hasta llegar a lo que os comentaba al principio. Una cadena, un protocolo como es el TCP/IP, sobre el que tenemos otros protocolos que al final acaban dando servicios a los usuarios y los usuarios ni se preocupan de cómo viajan los datagramas por la red. Es más, de hecho, seguro que si hacemos aquí una encuesta, la mayor parte de la gente ni sabrá ni os acordará de que hace unos años existió lo que se llamaron las Protocol Wars, las guerras del protocolo, y en donde hubo peleas entre protocolos que seguro que los que seis más viejos, pues os sonarán, el X25, las NCPs, los DoD, luego el modelo OSI, que sirvió para definir un protocolo de 8 niveles que se decidió. TCP/IP nace como consecuencia de la burocratización del modelo OSI por ISO, de tal forma que había 8 niveles y los de TCP, cuando se crea TCP/IP dicen, es que si tenemos que esperar a la burocratización que lleva la estandarización de ISO, nos vamos a volver locos. Vamos a eternizarnos. ¿Y qué ocurrió? De 8 capas pasamos a 4, que son las que tiene el TCP/IP. Entonces, este tipo de cosas la gente hoy no las piensa, pero es que esto ha pasado, y no ha pasado hace 100 años, ha pasado hace menos de 50. Entonces, eso es algo que estamos ahora mismo viviendo con las cadenas de bloques, incluso las peleas entre implementaciones. ¿Bitcoin el dinero del futuro? No lo sé, pero seguro que será una criptomoneda. Valentín, saca la bola. Vale, sí, no, además antes la pregunta que dijo antes Santis, que me la han preguntado bastantes veces también, o la insinúan, ¿no? Si ese cambio de capital por capital o de dinero va a ser el más efectivo, el mejor, no lo sabe nadie, pero creo que sí es un cambio a un dinero más adaptado, ¿vale? Creo que vamos hacia un dinero más adaptado hacia la sociedad donde nos estamos cada vez más desarrollando, construyendo o moviendo. Simplemente por apuntarnos, me pareció muy curioso y es muy interesante. Yo creo que son las herramientas. Para mí, las herramientas van a ser un campo muy importante, tanto para el usuario más profesional, más pro, el usuario medio y el usuario que esté entrando, que esté empezando. Herramientas que suavicen esa entrada, herramientas que hagan fácil y sencillo, sin demasiado dolor de cabeza, una transacción, una custodia, un cambio de una red a otra, un acceso a una plataforma u otra. Al final, esto es cuando hablamos, siempre se oye mucho, ¿no? Cuando hablamos de los coches, cuando alguien compra un coche, no compra un coche porque sabe de mecánica, no es ingeniero mecánico, no sabe lo que hay debajo del capó, él compra el coche porque le da un servicio y le es útil. Esto es igual, al final tenemos que usar blockchain porque nos da un servicio o nos da una prestación que en este momento estamos decidiendo utilizarlo porque nos es más interesante y más útil, más beneficioso. En otro momento usaremos otra tecnología o otro sistema del sistema tradicional. Estos son dos caminos que tienen que ir paralelos, no tienen que ir enfrentados ni confrontados, ni te tienen que poner una pistola para decidir qué tienes que hacer, ¿no? Por dónde te vas a decidir, por dónde vas a decidirte mover. Como son dos caminos que deben de ser de libre elección, entiendo que las herramientas que hagan fácil quitar ese rechazo, ese miedo, esa duda inicial y tanta pregunta, como también decías antes al principio, es decir, mucha gente se pregunta qué es blockchain, cómo funciona, qué tiene, cómo se mueve, pero qué está construida. Al final estamos en este momento donde la gente se preocupa más de dónde está el fallo o qué es lo que hace, porque no lo ven, cuesta valorar lo que no es tangible.
que más que en las virtudes que te ofrece, ¿no? Y a utilizarlo como si fuera la aplicación de un móvil. Vamos a utilizar esto como utilizamos cualquier aplicación de nuestro móvil. No nos importa lo que hay debajo, no nos importa el color que tenga el logotipo de la aplicación. Lo que nos vale o lo que nos importa es el servicio que nos está prestando. Y creo que esas herramientas van a ser aquí en los próximos años el mayor campo de crecimiento donde más se van a enfocar muchos proyectos, porque creo que son las que más se van a viralizar más rápido entre las diferentes tribus, personas, edades, sectores o por capacidades o habilidades, se van a viralizar más rápido, van a llegar a más gente al utilizar, el haber 1.000.000, 3 millones, 5 millones de descargas de una aplicación, una app que nos permita ya con nuestro teléfono, porque ya vendrán adaptados a... De hecho, vamos, seguro que ya están cociéndose, ¿no? Estos móviles de cuarta, quinta o sexta generación, donde ya tengamos dApps para entrar o para acceder con nuestra semilla o nuestra identidad o nuestro NFT, como bien se ha dicho, a ciertas herramientas, porque con esa idea o con esa dirección pública vamos a poder acceder a nuestra web, a nuestro correo, a Amazon, a plataformas, a Marketplace, a muchos sitios sin tener que poner usuario y contraseña. Entraremos a partir de lo que llaman la web 3.0, entraremos a partir de esa identidad, ¿no? o de esa forma de poder identificarnos con nuestro smartphone en otro nivel. Pero eso son herramientas que creo que que van a ser muy, muy útiles y muy necesarias. Santiago. Bueno, yo creo también que además de tantas herramientas, por un lado, me imagino que dentro de 5 años con un mercado mucho más estable también, con precios más formados y que no tengan estas carreras que hay ahora de subidas de 20, 30, 40% en días o en periodos muy cortos de tiempo. Creo que los proyectos van a tener que ser más serios, los proyectos de tokenización se van a ir puliendo más. Hoy hay muchísimos proyectos rodando, todos los días salen muchísimos proyectos más, muchos no tienen ningún tipo de sustento por detrás, no tienen, digamos, ningún fin, ni ningún plan en el tiempo de cómo se van a ir desarrollando. Y creo que eso se va a ir puliendo y esos van a ir quedando afuera. Por ejemplo, sí creo mucho en el desarrollo de los NFT, también me parece que, por ejemplo, acá, en donde nosotros estamos, hay muchos artistas jóvenes, una ciudad universitaria con mucha formación, pero por ejemplo no hay mercado, no hay marketplace donde puedan ofrecer todo eso que están produciendo. Entonces el otro día estaba charlando con varios diciéndole, bueno, tendríamos que apuntar a tener un lugar donde podamos mostrar el producto que estamos creando, porque estamos creando un producto que no lo estamos pudiendo mostrar. Entonces creo que en eso también se tiene que avanzar mucho más, sobre todo en estos lugares donde el desarrollo está muy por detrás de que hay en Europa, ¿no? Y también creo que dentro de 5 años los gobiernos van a estar, también los estados van a estar con algún peso un poco más fuerte en proyectos propios, digamos, ¿no? Creo que en algún momento los bancos centrales van a tener que empezar a tomar, digamos, sus decisiones sobre si, bueno, van a estar en sus propias blockchains o cómo van a correr. Entonces, primero por ahí Argentina, que es un país que tiene muchísimos productos exportables, en vez de estar haciendo un token por cada producto, digamos, nosotros tenemos algo que el mundo necesita, que el mundo compra de manera constante. Entonces podríamos nuclearlo en un solo gran proyecto y me parece que por ahí van a venir, podría venir un poco la mano, desde mi punto de vista. Genial. Ahora, antes comentabais que al final el sistema monetario, sobre todo Bitcoin, por como está diseñado, entra en conflicto con el modelo tradicional que conocemos de siempre, ¿no? Pero nos han planteado varias veces si al final habrá relación, porque al final lo que ha hecho más fuerte el modelo cripto es los excesos del otro modelo, o sea que muchas veces tu propio némesis te convierte más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Imaginaros, ¿cómo creéis que podría afectar al mundo cripto que al final el sistema monetario tradicional utilizase el tapering, o sea, volviese un poco al punto de equilibrio y no los desmadres que hay ahora, ¿no? Y otra cosa que también nos lanzan es que cada vez se habla más de que como cada vez está entrando más gente en la parte de inversión en el mundo cripto, hemos entrado en un superciclo alcista. O sea, como el que está pasando en los mercados tradicionales desde el año 2009, ¿no? Antes comentabais esto de cultura financiera. Entonces, bueno, que comentéis este punto de vista, cómo lo veis vosotros
para esta gente nueva que está entrando? ¿Creéis que al final estamos en un superciclo alcista y que esto no va más que crecer cada año porque entran nuevos usuarios? ¿Hay que tener cuidado porque se puede revertir? ¿Y cómo creéis que puede afectar estas políticas que están comentando ahora de tapering a la cotización de las criptos? A ver, en el momento que tú tienes... A ver, los estímulos económicos tienen sentido, o por lo menos desde mi punto de vista, tienen sentido cuando por detrás hay algo que los respalde, ¿vale? Entonces, un estímulo económico que no lleva parejo un aumento de la productividad, que no lleva parejo un soporte, llámalo X, ¿vale? Lo único que hace es inflacionar la moneda y en última instancia hacer que la gente su dinero valga menos. Entonces, volvemos otra vez es que es la pescadilla que se muerde la cola. Tú en el momento que metes más dinero en el sistema, porque consideras que al meter más dinero en el sistema y a tener estos estímulos económicos, la economía se va a mover, tenemos que pensar que podemos crecer en un mundo, podemos crecer de manera, que es lo que nos venden, crecimiento continuo. ¿Podemos crecer de manera continua en un mundo finito, sin degradar lo social y lo ambiental? Probablemente no. O sea, yo creo que se tienen que desarrollar otras, para poder tener un crecimiento infinito, en donde podamos seguir moviendo la enorme masa monetaria de deuda. Realmente, si lo analizamos, todo el dinero que se mueve, en última instancia, es deuda. Entonces, eso ya de por sí es un problema, porque hay que ver qué soporta esa deuda. Entonces, ese crecimiento económico en un planeta como el nuestro, en donde tenemos recursos naturales finitos, pues o desarrollamos la carrera espacial mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo, o utilizamos la nanotecnología para mejorar nuestros procesos de fabricación, nuestras tecnologías de reciclaje, pero aquí tenemos que tener también mucho cuidado porque podemos caer en lo que no debemos de olvidar, que hay dos temas. Por un lado, las economías de escala, lo hemos visto ahora con el COVID, cómo hemos sido capaces de en muy poquito tiempo cambiar el modelo de producción y centrarnos en mascarillas y en guantes, olvidando otro tipo de cosas que eran menos importantes o no tan importantes. Y luego, por otro lado, la trampa malthusiana, ¿no? Que también tenemos ahí, que si leéis por ahí, veréis que Malthus ya preveía que antes de 1970 la Tierra iba a ser incapaz de poder albergar tantos millones de personas como tenemos hoy en día. Y sin embargo, gracias a las economías de escalas, a las mejoras, hemos sido capaces de ir creciendo y ir aumentando nuestro ritmo de vida. Pero yo creo que nos vamos a encontrar y ya no llegando muy lejos, en un tope en donde tenemos que explorar otros aspectos que salen ya fuera incluso de los límites de nuestro planeta, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que analizar, ¿no? Es como lo del coche eléctrico, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando hablamos del coche eléctrico y dicen, no, es que emite menos emisiones. Bueno, vamos a ver, emite menos emisiones en función de cómo produzcas la energía eléctrica que el coche eléctrico utiliza. Si para que el coche eléctrico lo cargues necesitas quemar la mitad del Amazonas, pues sí, probablemente en Madrid el aire será fantástico, pero en el Amazonas lo estamos petando. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Vale, a lo primero, mientras que no cambie un concepto que creo que tenemos muy arraigado los que estamos entre los dos mundos, ¿no? Y sobre todo, y también la gente que va llegando a este sector, es que a mí el dinero me incita al consumo. Las criptomonedas jamás.
jamás me han incitado al consumo, al gasto, al despilfarro, porque las entiendo como otro concepto, ¿vale? Creo que no es el fin. Habrá momentos en los que te puedes permitir, puedes hacer gastos con ellas, pero es complicado que el sector, que el fiat, que el dinero tradicional, que el dinero que estamos utilizando ahora mismo coja o haga un reseteo o realmente coja un estándar de equilibrio, porque nos incita al consumo. Somos más interesantes consumiendo que produciendo. Es así de triste. Creo que esta economía nos ha llevado a esto, a esta lectura. Y mientras que nos incite a ello y a demostrar que tenemos un mejor reloj que el vecino, un mejor coche, o que nos vamos de vacaciones más lejos cada año, que no sé, cosas así, es muy complicado. Es muy complicado porque ya tiene un rol, está como emponzoñado, ¿no? Esta narrativa en cuanto al fiat, al dinero. Las cripto, por suerte, creo que a día de hoy no incitan a nadie al despilfarro. Las cripto han permitido a muchas personas en una delicada línea, unas personas excluidas del sistema financiero, de la rueda financiera del mundo, les ha permitido ahorrar a dólar, les ha permitido capacidad de ahorro, de compra, de enseñar a otros 4 conceptos para que tengan una wallet, para que tengan una dirección, para hacerse un envío, pagarse una deuda, mandarse una remesa. Y no solamente con eso, en cuanto entraron las DeFi en funcionamiento, encima entendimos que los activos no solamente eran comprar y guardar o hacer envíos, sino que es que también su valor intrínseco nos permite utilizarlos como productos financieros, a modo de préstamo, depósito y con algunas estructuras más complejas en pools, trabajando rangos o lo que las DeFi nos ofrece, ¿no? Que es una profundidad bastante grande. Imagínate lo que es esto para mucha gente que sin censura y de forma libre puede acceder a una economía diferente que le permite mantener un estatus de vida e incluso mejorarla, ¿vale? Eso es muy importante. Y en cuanto a lo segundo, se me ha ido un poco. ¿Qué era lo segundo que dijiste, Tonino? El superciclo. Vale, sí. La parte de inversión, sí. La parte de inversión, correcto. Esto es muy pronto todavía. O sea, cuando yo oigo muchas veces decir que esto está muy barato, una criptomoneda, un token está muy barato, está muy cara, sonrío, ¿no? Pero de manera humilde, sonrío un poco porque creo que es muy pronto. Hay que ser muy valiente para decir que algo es barato o caro en un mercado donde no hay dinero. Apenas es líquido. Apenas tiene dinero dentro, funcionando, transaccionando diariamente. Pues con de los mercados financieros hablamos de trillones de dólares de operaciones enormes cada día. Este mercado mueve muy poco dinero. Este mercado es volátil y manipulable precisamente por eso, por la poca capacidad que tiene todavía de asentamiento. De que un tuit, de una noticia, de que si un niño toca un Bitcoin y se queda cojo, de que si China prohíbe 3 veces lo prohibido ya, lo sigue moviendo, ¿no? Lo sigue balanceando a su antojo. Entonces, mientras que esto suceda, es muy pronto para decir cosas de estas de si es barato o caro. Yo conocí este mercado cuando capitalizaba en 45 billones de dólares. Hoy está en 2.600, 2.700 billones de dólares. Dinero sigue entrando, mucho, cada vez más profesional, cada vez más selectivo. Lo importante es entender cómo entra el dinero al mercado, cómo son esos flujos del dinero, hacia dónde entra, qué monedas son las que más están captando esa liquidez, ese capital que entra, cómo verlo en función de la dominancia que está teniendo en el mercado, porque tampoco es sano ni bueno tener un mercado donde hay un activo que lo domine. Cuando Bitcoin estaba en un 70%, en un 65%, realmente a cualquier persona que invierta en un mercado le asusta, le echa para atrás. Jamás metería dinero en un mercado que un activo lo domine todo, capte toda la atención o toda la liquidez del mercado. No es sano. Entonces, todo esto se está equilibrando para crear un mercado eficiente, un mercado rápido, un mercado accesible desde cualquier parte del mundo sin tener que andar dando muchas vueltas, sin tener que andar teniendo como bien has dicho al principio, teniendo una educación financiera, sabiendo muy bien lo que estás haciendo, lo que vas a custodiar y lo que te estás marcando como estrategia o como target con lo que estás comprando o vendiendo. Pero es que desde que yo lo he conocido hasta hoy, no ha parado de entrar y de salir dinero. Pero es que el balance siempre ha sido, o de momento es muy positivo. Es decir, es un mercado que está captando mucho el interés, ya no solamente el interés retail, sino el interés profesional, el interés más institucional, porque al final están entendiendo
que esto ya no es una tendencia, esto no es una moda, o esto no es algo que 4 frikis lo utilizan, ¿no? Como se decían muchos mitas o muchas reuniones que había detrás de muchos locales de bares, ¿no? Que tampoco se atrevían o se podían hacer así reuniones como se hacen ahora, eventos maravillosos, ¿no? Porque parecía un poco más oscuro. Pero es así, o sea, realmente tenemos que entenderlo como que cada vez está entrando más dinero, cada vez se está repartiendo de una forma más inteligente ese dinero, o sea, no va todo a Bitcoin, no va todo a Ethereum, sino que está... ¿Por qué? Porque se está premiando el talento, se está premiando la innovación, se está premiando esa propuesta de valor que puede marcar la diferencia en un futuro en cuanto a proyectos diferentes a Bitcoin o Ethereum, ¿no? Creo que es muy, muy bonito verlo, vivir esta historia, ver qué va a suceder los próximos 10 años, entenderlo de esta manera, darle su tiempo, darle su recorrido y sobre todo, pues, entender un poco cómo sucede todo, ¿no? Después ya podemos entrar en muchos temas más técnicos y más económicos, de tokenomics, etc., de propuestas de valor, de métricas que se miden para darle valor a un token, a una criptomoneda, pero creo que esa es mi lectura. Una lectura que, pues eso, viene acompañada un poco también por el tiempo en el mercado y por verlo desde dentro de una manera más profesional con un fondo de inversión. Diego, acá estamos. Me perdí un poco ya. Sí, creo que, como decía recién, es un mercado todavía muy, muy nuevo y muy manipulable como para pensar si puede estar copiando un ciclo como lo de los mercados financieros, que son mucho más robustos, digamos, que manejan muchísima más capitalización y realmente uno puede hacer lecturas de ciclos más prolongados, ¿no? Acá los proyectos necesitan más rodaje todavía. Después, sí, no es una que dijiste hace un rato de cómo cambia que realmente que uno no gasta tanto cuando tiene el cripto respecto al dinero fiat y cómo ayuda eso, por ejemplo, a la gente en lugares como donde estamos nosotros o en Venezuela, por ahí que es muy fácil ganarse 100, 200, 300 dólares acá, y eso en estos lugares te cambia la vida, ¿no? Uno puede vivir con eso bien. Entonces también creo que los proyectos van a ir tendiendo un poco más no hay que dejar de lado lo medioambiental, que creo que decía Santi también en un momento, y lo social, para que los proyectos puedan ir teniendo un poco más de construcción. Habría que pensar un poco más en esas áreas, ¿no? Pero sé que sí. No, iba a añadir que ahí hay un tema muy importante que has comentado, Santiago, que es el tema de la parte social. No debemos de olvidar que aquí en España, por ejemplo, cuando hablas de cripto o de proyectos financieros en donde la parte subyacente, el colateral o como lo quieras llamar, es una cripto, un token o un NFT, digamos que hay gente que para ellos no es importante. Pero es que también tenemos que pensar que en el planeta existen cerca de 1.800 millones de personas sin accesos a servicios de financiación. Cuando estás hablando de que no tienes servicios de financiación, significa que no puedes crear riqueza, porque no tienes acceso al dinero. O sea, puedes tener family and friends que te prestan dinero para montar un negocio, genial, en ese caso lo tienes más fácil, pero si no tienes accesos a servicios financieros, no eres capaz de crear riqueza. Y la gracia de este juego es que la economía no es un juego de suma cero, no es que unos ganan y otros pierden. La economía no es un juego de suma cero. La economía es un juego en donde todos pueden ganar. Entonces, la visión de que si yo estoy ganando mucho es porque se lo estoy quitando a alguien, una visión muy socialista, es completamente errónea desde mi punto de vista. No voy a entrar ahí a discutirlo. Pero lo que tenemos que pensar es que existen millones, miles de millones de personas en este planeta que no tienen acceso a servicios financieros, pero que sí tienen acceso a esto, a un teléfono. Y si tienes un teléfono móvil, tienes un banco. Y si tienes un teléfono móvil y tienes un banco y tienes acceso a servicios financieros, puedes crear riqueza. La gracia del tema
no es quitar la riqueza a otro para repartirla. Eso no lleva a ningún lado. Lo que hay que hacer es crear riqueza para que todo el mundo sea rico. Ese es el objetivo que tenemos que perseguir. El dinero tiene que permitir, de la forma que sea el dinero, tiene que dotar de oportunidad y de desarrollo a la persona que lo tiene. Y no que le suponga un problema el acceso a ese dinero, sino que le permita crecer y desarrollarse para ser productivo. Eso es muy importante. Lo que comentabas de que los proyectos cripto están recibiendo una enorme cantidad de dinero. Lógico. ¿Por qué? Porque se ve que la gente que está detrás de estos proyectos lo que están proporcionando son nuevos mecanismos financieros que llegan a donde antes no llegué, donde yo no me puedo ir a Zambia y voy a encontrar un cajero del Santander, si casi no lo puedo encontrar en un pueblo en España. Entonces, necesitaremos otra forma y necesitaremos otros players que proporcionen ese servicio. Entonces, si no lo proporciona un banco, bueno, los servicios financieros son necesarios. La pregunta es, ¿son necesarios los bancos? Entonces, es que la pregunta tiene tela. Porque, no, es tal cual, es tal cual. Yo el otro día pensaba justamente lo mismo en una charla, ¿no? Es decir, la inclusión financiera, que esto significa que no tiene nada que ver con los bancos, ¿no? Sino que, por ejemplo, acá en Argentina es casi imposible conseguir financiamiento, como decía, y además está en un lugar encima donde el 50% de las personas no saben si van a comer ese día. Entonces, todo es una pelota más complicada, ¿no? Entonces sí creemos, nosotros lo trabajamos con el municipio local, por ejemplo, de que son tecnologías que nos van a poder nos van a permitir poder generar inclusión financiera en la gente que para empezar ya tiene un poco de acceso, digamos, a lo básico. Acá por ahí hay que trabajar mucho más porque hay mucha gente que no tiene acceso a ese piso básico. Para empezar no tiene acceso a qué comer. Entonces de ahí la construcción tiene que ser mucho más profunda. Efectivamente. Entonces, lo que está posibilitando un mundo es esa creación de... O sea, hay ahora mismo es que hay un vacío en todos estos lugares que tratan de... yo estoy convencido, vamos, tengo la certeza prácticamente absoluta que una persona que puede desarrollar una actividad profesional cerca de su casa, cerca de sus familias, en un entorno que le permite que haya esos servicios financieros, cuando se habla de crisis migratoria, cuando se habla de estos movimientos de gente que muere cruzando el estrecho, es que probablemente si fuésemos un paso más hacia atrás, tal vez el problema radica justamente en cómo esos estados de los que vienen manejan el dinero, cómo estas personas tienen acceso a esa financiación y también, desde el primer mundo, cómo hacemos nuestros negocios dentro de nuestra vida. Hoy se ha puesto muy de moda todo lo que es el ESG, el Environmental, Social and Government, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente las nuevas generaciones, yo lo veo, tengo la suerte de trabajar con chicos muy jóvenes, pues yo que estoy cerca ya de 50, pues tengo la suerte de trabajar con chavales que tienen 20, 22, 23 años y te das cuenta que las motivaciones, que lo que les mueve no es tanto el salario, que hay una parte, sino el impacto del proyecto que están haciendo y cómo contribuye a la sociedad. Entonces, no es tanto el decir, es que voy a ganar más en esta empresa que en otra. Yo he tenido gente que estaba trabajando en mis equipos de desarrollo que se han marchado y el motivo no era porque estuvieran mal pagados, sino simple y llanamente porque se iban a otro proyecto que incluso ganando un poco menos, siempre
manejando pues ciertos límites, obviamente, ¿no? Le motivaba muchísimo más y la huella que iban a crear en la sociedad era mucho más profunda. Y eso es algo que cambia mucho de la mentalidad de la gente de mi generación, de la gente de las generaciones nuevas, ¿no? De las generaciones más jóvenes. Entonces, creo que indudablemente es un factor completamente disruptivo en el que nos estamos moviendo actualmente. Sí, tal cual. Nosotros estamos hoy trabajando en un plan de sustentabilidad con la Universidad de Oxford, justamente como empresa poder ver qué dejamos en sociedad de ser sustentables, digamos, en cuanto a nuestro consumo energético, digamos, a lo que hace a la sustentabilidad financiera y a la sustentabilidad social, ¿no? Crear lo que decíamos un poco, ¿no? de inclusión financiera en la sociedad, de ir generando nicho para que los jóvenes se puedan ir formando, y justamente también para tener un proyecto en el que la gente quiera trabajar y pueda sentir que que se le puede dar amparo, digamos, a que sus propios proyectos crezcan también. Acá, y sobre todo en las nuevas generaciones, es clave saber que encontrar una persona con capacidad, y lo mejor que puede hacer es empujarla para que pueda seguir solo, y en ese trayecto en el que vos la empujás y la vas ayudando, te va a ir dejando. Pero hoy los chicos son así, ¿no? Van migrando de proyecto en proyecto y sin ninguna motivación económica, digamos. Por ahí lo que son programadores, por ejemplo, ya saben que lo que ellos necesitan para ganar, lo ganan. Entonces hay que tener otra cosa para ir motivándolo. Impresionante. Hay esperanza, como escuchándoos crees en el futuro. Mirar, siguiendo avanzando en el debate. Este es el año de, si hay que ponerle un nombre, unir un país y criptomonedas, lógicamente este año es El Salvador, ¿no? Entonces, os quería unir dos preguntas. La primera es, si queréis como modelos como el de El Salvador se puede reproducir en otros países. Y después, ¿cómo creéis que puede afectar al ecosistema el desarrollo que están haciendo, los proyectos que hay de desarrollo de monedas centralizadas en las distintas zonas, ¿no? ¿Creéis que van a entrar en conflicto con el ecosistema? ¿Se integrarán? Yo creo que, como comentaba anteriormente, lo que vamos a ver es una competición entre implementaciones. Y lo que acabará ocurriendo es que será el usuario el que decida cuál es la implementación que le interesa. Indudablemente, si mañana, probablemente en la zona euro, tendremos que plantearnos qué ganamos y qué perdemos con un euro digital. Porque una de las cosas que perdemos con el euro digital es nuestra independencia económica, nuestra capacidad de poder pagar en efectivo, la posibilidad de ser anónimos en una transacción. Entonces, habrá gente que lo aceptará de buen grado, considerará que es un paso que se acerca, pero habrá mucha gente que lo verá como una amenaza y probablemente lo que harán será moverse a un ecosistema en donde su propiedad privada se encuentre más protegida. O sea, si nos fijamos, cuando nace Bitcoin y nace la cadena de bloques, no nace Bitcoin, la tecnología que da lugar a Bitcoin tiene más de 40 años. Bitcoin se podía haber publicado en el año 2006 o se podría haber publicado en el año 2011. El paper se publica en noviembre del 2008, en plena crisis. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que, oye, probablemente todo esto que nos han contado y este esquema que hemos creado desde el año 74, cuando se deroga el patrón oro y pasamos de la moneda fiduciaria a la moneda fiat, y ya mi billete de dólar no lo puedo cambiar por millonésimas partes de oro, sino que lo tengo que basar en algo tan etéreo como es la confianza. Ostras, es que la cosa ya cambia mucho, porque es que la confianza es la base de las relaciones. Nadie se casaría si no tiene confianza en su pareja. Nadie tendría novio o novia si no tuviera confianza.
en esa persona, ni tendría amigos, ni se metería a trabajar en un sitio. La cuestión es que lo que nosotros hemos hecho ha sido mover el valor de las monedas a la confianza que teníamos en el Estado. Y esto lo explica muy bien la regresión de Mises, donde tú vas analizando el valor de una moneda por la confianza que tú tienes en el valor futuro de esa moneda. Entonces, si vas yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, llegas a un momento en el que te encuentras con el valor intrínseco de la moneda, que en el caso de las monedas antes de la derogación del patrón oro, era el oro que había por detrás sustentando esa moneda. Claro, si yo ahora me encuentro con un euro digital que lo que hace es constreñirme todavía más como ciudadano, donde cualquier operación económica va a quedar trazada, pues seguramente habrá mucha gente, y aquí hablamos de economías sumergidas y no tan sumergidas, que van a preferir hacer un pago en criptomonedas. Porque si a mí me viene el pintor a mi casa y me dice, oye, mira, si te lo pinto la habitación son 1.000 euros, pero si te lo hago en bitcoins, el equivalente son 850, y él y yo nos autorreconocemos el pago en bitcoins, digo bitcoin como puede ser la cripto que queráis, ¿vale? Pues seguramente a mí me lo propone y lo haré, seguro. Obviamente tendré un pintor en el que confío. Entonces, ese es el modelo. ¿Dónde estamos fijando la confianza? Cuando estamos hablando de estas monedas digitales, estos CBCDs, ¿no?, como se llaman en el argot cripto, pues tenemos que ver que vamos a perder cuando se implementen. Y cuando alguien valore lo que va a perder, igual decide hacer un movimiento lateral y buscar una alternativa. Porque afortunadamente hoy tenemos un plan B al sistema monetario. Y insisto, no es el mejor posible, no es escalable todavía. Tiene un montón de problemas. Ahí hay una pregunta que hablan de la gobernanza en el mundo cripto. Pues hemos tenido problemas con la gobernanza en el mundo cripto. Lo bueno, por ejemplo, de una cripto como Bitcoin es que Satoshi Nakamoto se quitó de en medio y dijo que sea la comunidad la que se pelee entre ellas y decida las decisiones sobre el código. Y ahí tuvimos el fork del Bitcoin Cash. En el caso de Ethereum, tuvimos la gobernanza, de cierto modo, ha sido siempre mirar a Vitalik Buterin. Pero cuando se produjo el hacking del DAO y se creó Ethereum Classic, ¿qué es lo que ocurrió? Se produjo una revolución dentro de la comunidad porque lo que consideraron es que, oye, estás yendo en contra de los principios básicos de cadena de bloque, inmutabilidad y determinismo. Si haces que la gente recupere su dinero, ¿en qué te diferencias de un rescate bancario, tronco? Entonces, algo que aparentemente no podría, igual en la cabeza de alguien no podría haberse producido, como era que Ethereum tuviese un hard fork y que hubiese mineros que soportasen eso y desarrolladores que soportan ese proyecto, puede ocurrir lo mismo con las criptos, con las monedas versión digital de los países, que empujen a que más gente diga, oye, yo no estoy de acuerdo con este sistema. Entonces, es un arma de doble filo. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Ya veremos. Esto es lo chulo de estar en este mundo, ¿no? Que todavía hay tantísimas incógnitas y estamos entre todos. Y cuando digo entre todos, pongo a los que llevamos desde el principio hasta los que recién llegados, creando este nuevo sistema. Esto es lo chulo, es lo bonito, es lo que hace que cuando te acercas al mundo de blockchain / criptomonedas, pues realmente te quedes enganchado, porque es un cambio completo de paradigma. Bien.
Vale, en cuanto Si queréis al... también unir, también os meto en el tintero, como no es poco, lo que comentaba antes Santi, ¿no? Lo de Salvador, los CFDs y después la gobernanza. O sea, ¿cómo veis lo de la gobernanza? Porque cada vez en el futuro no lo tocamos y creo que es una cosa que al final, como vivimos una inmediatez del dinero, ¿no? Y parece que la gobernanza ahora parece que no es importante en el corto plazo en los proyectos. ¿Cómo creéis que es de importante en el desarrollo del mundo cripto? O sea, 3 preguntas en una, ¿eh? Venga. Bueno, voy a ser breve, voy a ser lo más breve posible porque, claro, que son preguntas que cuidado. Yo os pediría, por favor, eso sí, que algunas respuestas se han alargado mucho. Yo os pediría concreción, como poníamos ahí, claridad, concreción y al grano, ¿vale? Porque estamos muy fuera de tiempo. Entonces, por favor, contestad con total libertad, pero si podéis hablar fluidamente, rápido y al grano, mejor. Os agradezco un montón, porque vamos a cortar dentro de un poquito. Nada, nada, genial. Sí, no, porque es que, joder, cada tema da para mucho, es verdad. Y cuando algo te gusta, pues te vas. A Entiendo el ver, reto, ¿eh? Porque es esto que dices tú, son preguntas muy abiertas que darían para toda la tarde. es que esto es como lo que dicen del Gran Hermano, que te olvidas de que estás con cámaras y con tal y estás charlando y te pasa el tiempo, es así. Eh, eh, lo del Salvador no lo sé, no lo sé, porque realmente sí que se dio el sitio ideal casi, ¿no? En cuanto a un sitio controlado, más o menos pequeño, eh, pero igual no es el entorno más ideal por la falta también pues eso, de lo que hemos hablado desde el principio, la falta de ese desarrollo de habilidades, de esa formación, de ese conocimiento en donde te vas a meter, a donde vamos a acceder, qué quiero hacer, qué voy a plantear. Creo que tenía que haber sido un plan bastante mejor diseñado y estructurado en el tiempo, con sus asambleas, con sus reuniones, con sus meetups o con sus eventos presenciales o por Zoom con toda la ciudadanía para realmente prepararlos con sus wallets, con todas sus herramientas, pequeñitas herramientas, las más básicas, para afrontar este reto. El reto es enorme. El reto es un reto enorme que llevará a un país a adoptar Bitcoin como moneda legal y a partir de ahí crear una estructura financiera paralela a la que tienes con el dinero fiat, pues es un reto enorme. Creo que hasta la administración tiene que prepararse para este reto, no solamente el ciudadano, sino la administración del país, porque igual tienes que crear dos administraciones, una especializada ya enfocada a este sector para darle soluciones, para dar, como se suele decir, o como dicen la señora María, para atender al teléfono ante un problema, ¿no? Y que pasa esto, no me llega la transacción, se me ha parado, bueno, pues crear una especie de un entorno confortable para que la gente realmente vaya dando el paso progresivamente, ¿no? Creo que ha sido un poco brusco, un poco precipitado en ese sentido, pero bueno, yo no lo hubiera hecho así, pero bueno, al final hay que hacerlo, lo ha hecho, es genial. Y no lo sé si se darán más países. La verdad que creo que están todos un poco expectativa a ver qué se rompe, a ver qué se rompe para decir, vale, no lo hacemos, más que ver un poco lo bueno que viene o lo bueno que puede aportar para decir, sí, venga, vamos para adelante y vamos a tomar el ejemplo de El Salvador. Las CBDC, la verdad que me interesa muy poco. No lo veo para mí personal o profesionalmente no lo veo interesante. He escrito algún artículo sobre este tema, pero realmente no le veo, no le veo mucho encaje por enfocarlo dentro de ese tema cripto, porque si la idea o el planteamiento es que esto se asiente como moneda cripto, que no es moneda cripto, es una locura, o como moneda estándar, o como que va a ser lo que se tiene que utilizar, y después ya las criptomonedas, vamos equivocados otra vez. Si siguen por ese camino, los estados o los bancos centrales o la gente que está controlando la emisión y la gestión del dinero, se vuelven a equivocar. Se vuelven a equivocar totalmente porque no es así. O sea, no, las reglas del juego o cómo se vive y cómo se gestiona y cómo se interactúa dentro de este sector es muy diferente a imponer algo. Sí que vamos a perder capacidad de anonimato, de pagar con nuestros 20 euros el periódico. Y bueno, al final creo que es una evolución o un paso que tienen que dar las entidades más reguladas y que tienen más problemas para poder tener campo libre en este tema, para ver cómo van integrando este sistema seminuevo para ellos hacia la ciudadanía y también un poco a ver qué repercusión tiene en aquellos estados, en aquellas comunidades, en aquellos
países sí consiguen ir eliminando deuda, sí consiguen hacer que creo lo que buscan es un reseteo más que aportar un valor diferencial o hacer algo interesante y bonito para los ciudadanos. Bueno, es un poco mi lectura, ¿vale? No, de verdad que no es un tema que me apasione mucho. Y en cuanto a la gobernanza, pues sí. Creo que todo lo que tienda, o para mí todos los proyectos, todas las herramientas, todas las redes, toda la infraestructura, toda la tecnología que tienda a la descentralización, que tienda a la gobernanza, que tienda a empoderar a la comunidad, que tienda al estándar de calidad que tiene Bitcoin en este tema, creo que es un poco el futuro. Y además los proyectos se van a sostener, o las nuevas empresas, las empresas que van a crear nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, o bueno, tampoco hay que ir muy atrás, pero nuestros hijos, por ejemplo, las empresas que puedan crear o las que van a conocer posiblemente se sostengan en 2 o 3 pilares, ¿no? Que pueden ser su propio banco con las DeFi, ser sus propios gestores de capital, y también la autogobernanza, ¿no? El tener su propio sistema de gobernanza basado en una economía diferente o en un token diferente a lo que se conoce ahora, donde no hay una estructura vertical de poder, sino que hay una estructura horizontal donde todos y cada uno tienen el mismo poder de voto y la misma responsabilidad en el voto. Eso es muy interesante porque creo que realmente todo lo que se basa en esa gobernanza lo que hace es empoderar más y darle mucho más valor a ese proyecto, a esa herramienta, a esa plataforma, a esa estructura. Porque creo que nadie en su sano juicio va a votar algo perjudicial para donde él cree que está, como bien han dicho antes Santi, donde él cree que está, no por un aspecto económico o por un aspecto impositivo, sino por un aspecto de libre elección, porque socialmente le aporta, le da un valor, le permite o conecta con él, se siente integrado, identificado, aceptado. Es que es muy importante. Por eso lo irracional de este mercado, lo irracional de este sector, queremos que entendemos todo lo que sucede, pero se nos escapan muchas cosas porque es muy irracional, es muy sentimental, se basa mucho en esto, en que la gente se siente identificada, se siente aceptada, se siente integrada con una tribu, con una comunidad, donde empiezan a sintonizar, a crear armonía con sus propias ideas, con sus ideales, con su lógica. Eso es muy importante y creo que la gobernanza de la DAO es un poco lo que va a aportar. Bueno, cortita y al pie. Como decían los compañeros, me parece que por un lado a los estados les falta todavía muchísimo y tendrían que empezar a implementar tecnología blockchain en una capa mucho más superficial, primero como para luego poder llegar a hacer algo como lo de El Salvador de manera eficiente. Después considero que los países que puedan tener su propia moneda lo podrían haber hecho ya hace un tiempo atrás, ¿no? Sacar el fiat de camino y usar todo vía, por ejemplo, banco, vía transferencia, y hay una importancia en que el dinero fiat todavía existe porque hay un montón de negocios que se sustentan de otras maneras, digamos, ¿no? En donde corre el dinero fiat. Entonces hay que ver si están las voluntades que puedan hacer que todo esto camine. Y en cuanto a la gobernanza, nada, nosotros creemos que las empresas piramidales ya son cosas del pasado, ¿no? Hoy hay que pensar en una toma de decisiones horizontal, en una red de redes, y considerar que tenemos que estar contentos en poder ser partes de algo. No hace falta que sea nuestro ni que nosotros lo podamos regir a voluntad, ¿no? Ya para acabar, os lanzaba la gran pregunta, ¿no? O sea, lo que tenéis un poquito al principio de la charla es, la gente que se acerca a este mundo, ¿qué consejos le daríais? Pensar en alguien que está viéndoos o quiere entrar en este mundo, ¿qué consejos le daríais? ¿Y en qué herramientas o qué medios le aconsejaríais que se metiese para empezar? Bueno, yo le diría que primero formación, que si no ha quedado claro por toda la anterior exposición. Luego, nunca, si lo quieres ver desde un punto de vista especulativo, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Eso ya, pero como consejo de inversión.
Segundo consejo de inversión, nunca pongas en riesgo el dinero que no te puedes permitir perder. Eso es otra de las grandes lecciones que uno tiene que aprender. Y sin lugar a dudas, dar el paso. O sea, creo, hablo de España, ¿vale? Porque entiendo que en otros países, cuando hablas de 1.000 euros, pues igual puedes estar hablando de una cantidad importante. Pero una inversión de 1.000 euros en varias criptos o en varios proyectos DeFi que te permiten entender cómo funciona, familiarizarte y demás, realmente pues, no es una cantidad loca que te vaya a llevar a la quiebra. Indudablemente, igual si esto lo estamos diciendo en Senegal, sería una burrada, ¿no? Pero 1.000 euros, 500 euros, 100 euros, para empezar a operar y empezar a entender lo que significa, creo que es importante. Y sin lugar a dudas, otro consejo que le daría es intentar siempre evitar la irracionalidad. O sea, el ser humano piensa muchas veces o actúa por impulsos. Ve que algo va a subir, piensa que se va a hacer rico y va de cabeza sin pensar. De la misma manera, cuando está en la ola y la está surfeando, está súper contento. En el momento que la ola se cae, pues viene el bajón. Entonces, creo que cualquier consejo que te hayan podido dar en cualquier curso de finanzas va a ser muy aplicable al mundo de las criptos. Yo doy clase en una universidad, en la Francisco de Vitoria, en cuarto de Administración de Empresas, en la asignatura de Transformación Digital. Y una de las cosas que más preguntan es esto, ¿no? ¿Cómo surfeo la ola? Pues la única forma de surfear la ola es con formación, con paciencia, con nervios de acero y pensando que nadie se hace rico de la noche a la mañana. O sea, siempre hay un esfuerzo y un camino que hay que recorrer. Si el camino es corto, suele oler mal, suele tener trampa, suele haber letra pequeña. Entonces, ten cuidado donde te metes en ese caso. Poco más que añadir, la verdad. El primero ha tenido suerte porque ha dado, ¿no? Ha tocado todos los puntos que se tienen que tocar ya. Sí, al final siempre también lo abocamos un poco al tema de inversión especulativo, pero también, bueno, oye, puede entrar por un interés profesional. Realmente aquí dentro se está gestando mucho trabajo, se está creando mucho trabajo. Hay oportunidades laborales muy bonitas, muy nuevas, retos y vamos, como hemos dicho, está empezando y creo que profesionalmente es un campo que yo animo a mucha gente a investigar por ese lado. Y por el otro lado, el más especulativo, devora todo lo que puedas, lectura muy diversa, aprende de redes sociales, porque viene mucho por el tema de efecto red, vas a entender conceptos muy interesantes, lee sobre economía, Cisne Negro, Nicolás Taleb, libros que son fundamentales o básicos que son muy didácticos. Lee también sobre lo que se ha escrito en la industria blockchain, en la industria cripto. Sobre todo aíslate del ruido, ¿vale? No hagas caso a lo que te dice la gente de tu alrededor, no hagas caso a lo que dice la prensa, la tele. Aíslate de ese ruido. Empatiza con este tema, entiéndelo bien. Ten mucha paciencia porque todos los mercados son cíclicos, todos los ciclos se repiten. Y bueno, de alguna manera esto, ¿no? Sobre todo devora mucha información y información que no venga financiada de forma privada, ¿vale? Toda la información que consumas que sea de alguna manera que esté pagada por la gente financiada por la gente que pertenece a ese medio de difusión o de información, porque creo que vas a tener una información mucho más neutral que cuando no es financiada por la propia gente que crea, ¿no? El producto. Y poco más, la verdad que ya se ha dicho todo, creo que todo lo básico, ¿no? En cuanto a alguien que empieza, sobre todo, que de verdad quite el miedo y el rechazo, ¿vale? O sea, que quite el miedo y el rechazo. Yo sé que todo lo nuevo, que todo lo que es así diferente, que te hace sentirte incómodo o no muy seguro, te provoca miedo y rechazo, es el primer efecto de cualquier persona, pero de verdad,
lectura, vídeo, series, muchas cosas que te puedan dar, sentirte más cómodo a la hora de, o más en contacto con lo que estás más al día, te van a hacer calibrar ese miedo y ese rechazo para igual ponerlo a tu favor y transformarlo en una oportunidad o en una línea de profesión muy importante, muy interesante. Bueno, lo que acotaría también sería un poco, yo aconsejo mucho participar en foros, ¿sí? Todo eso que uno sí o sí, y coincidimos los tres, hay que estudiar y hay que leer, y hay que investigar de todos lados, por ahí compartirlo en foros, donde uno puede ir filtrando la calidad de la información que fue leyendo, porque a veces uno lo que va a hacer es buscarla en internet y a veces estás mucho tiempo leyendo algo que no te lleva por buen camino. Hay la gente que quiere empezar a operar, hay un montón de plataformas que ofrecen demos, entonces una vez que estudiaste puedes probar hasta sin meter un euro todavía, y después, como decía Santi, 1.000 euros, 500 son digamos, montos que te pueden ayudar a empezar bien, y porque hasta que no estás adentro, sobre todo cuando operas, no sentís lo que vas a sentir cuando estás operando, y tener mucha desconfianza también, ¿no? Hay por ahí yo veo publicidades, o hay mucha la publicidad del pibito de 20 años que se baja de una Lamborghini y se la acaba de comprar operando hace una semana. Entonces digo, a no ser que haya metido 100 millones y haya perdido 90 y con los otros 10 que le quedaron salió y se compró el Lamborghini, no vas a llegar, ¿entendés? Entonces cualquier cosa que te prometa rendimiento por los aires, ¿entendés?, genera desconfianza. Si yo tuviese un sistema que me diera un 30, un 40% mensual seguro, y no lo comparto, o sea, ¿por qué lo estaría compartiendo y por qué estaría pidiendo que me des 100 euros para no poder hacértelo en 140? Estaría en otro nivel. Entonces hay que desconfiar un poco y basarse también un poco en el instinto y en estudiar. Estudiar es la clave acá, y en todo, creo, en la vida, ¿no? Nada, sintetizando lo que dijiste, animo a la gente a primero de todo formarse y después surfear la ola, como decíais. Nada, pues nada, gracias a todos, porque yo creo que ha sido apasionante, y lo que comentaba antes Valentín, el problema que tenemos con esto es el tiempo, porque si nos dejan, nos tienen que cortar las familias, ya me entendéis, ¿no? Los que estamos en este sector, ese es el problema, el tiempo, porque se nota que estamos en este sector y que nos apasiona, y cuando algo te apasiona, el tiempo es una cosa una barrera que desaparece. Bueno, a ver cuándo podemos hacer un evento y nos vemos las caras también. Yo soy el que está más lejos, pero... Sí. Veamos. Nosotros físicamente, bueno, a Galvit este año ya directamente, salvo cada día alguna novedad con el 720, damos la actividad de webinars ya por finiquitada, y bueno, y a la gente que tenga la suerte puede acercarse a Vigo. Presentamos el 4 de diciembre en colaboración con David Noya, un juego NFT, Outer Ring, y bueno, os animo, que si queréis, lo que comentáis siempre, tomar unas cervecitas o más contacto, pues aquí estaremos, ¿vale? Bueno, la cerveza es uno de nuestros tokens favoritos. Pues lo dicho, como siempre, esto es maravilloso y hoy nos hemos alargado un poquito, pero siempre vale la pena porque y quedaron cosas en el tintero, claro. Entonces esto es así, o sea, es inacabable, pero lo bueno que tiene es que, como además, fijaros, las mesas redondas son de 3 panelistas más el moderador, ¿no? Y luego la gente que interviene haciendo preguntas y tal. Claro, esto está ganando una riqueza tremenda porque ya hemos hecho unas cuantas y entonces pues ya hay un montón de panelistas que tenéis puntos de vista comunes y por otro lado muy distintos, lo cual enriquece muchísimo, ¿no? Y con sabiduría, porque estáis dentro. Entonces, la última parte que siempre pregunta Antonino es de, bueno, ¿y qué le recomiendas a los que llegan ahora? Pues como decimos aquí, sentidiño, ¿no? Es decir, a ver, investiga mucho, prepárate, paciencia, habéis dado un montón de claves, formación, no te fíes, pero sí que da el paso, ¿vale? O sea, todo con medido, pero atrevido también, ¿no? O sea, tirar hacia adelante, pero informarse mucho. Y lo bueno de todo esto es trabajar en comunidad, foros, estos encuentros, todos y cada uno de vosotros tenéis actividad, con lo cual también vuestros datos de contacto, si los que hayáis compartido, pues os pueden acceder. Nosotros desde la asociación, junto con otros colectivos, ahí estamos también.
abriendo esta comunidad, ¿no? Haciendo que la comunidad crear ese valor entre la propia comunidad, que unos ayudan a otros, que al final es como funciona esto, y lo que te da la comunidad se lo devuelves de alguna manera. Y en eso estamos, con lo cual, como decía Antonino, bueno, ahora vienen estas fechas de que hay muchos festivos y tal por el medio, entonces ya en enero volveremos con estas charlas, va a haber más cosas entre tanto, y aquí seguiremos en directo, en diferido, esto se está grabando, con lo cual se subirá dentro de unos días. Muchísimas gracias a los asistentes, porque varios seguís ahí todavía, siempre en la despedida, aunque la gente, sobre todo a los ponentes también, muchísimas gracias por todo este rato que pasáis aquí con nosotros, dando estas claves maravillosas. Es como concentrar lo que habéis aprendido en unos momentitos, ¿no?, de gran sabiduría. Esto es maravilloso, para mí esto es extraordinario y tiene un valor. Bueno, hay que tokenizarlo esto de alguna manera, a lo que se os ocurra, porque esto es maravilloso. Y como solemos decir, Antonino, muchísimas gracias, Joaquín, todos los miembros de la asociación, a los ponentes, asistentes, gracias y hasta pronto, y nos vemos en los bares y en las redes, donde podamos, donde nos dejen. Muy bien.